Bien, para la clase que nos corresponde ver hoy, que sería ya el cierre de la estética trascendental, quisiera, bueno, nos había quedado pendiente la exposición metafísica de los conceptos de espacio y tiempo. Entonces, para retomar, para resumir y retomar los contenidos, primero que nada, nos vamos a ubicar en la explicación retomando que la estética lo que trata de explicarnos es la primera parte del funcionamiento del aparato de conocimiento de los seres humanos tal como Kant lo entiende. Y por la primera parte me refiero a la participación que tenían estas dos facultades, sensibilidad y entendimiento, en la producción de la experiencia, el conocimiento que se genera por medio de la experiencia. Y también es importante recordar acá que en esto intervienen tanto cosas a priori como cosas a posteriori. La sensibilidad es una facultad, que ya habíamos dicho que es una parte de nuestro aparato cognitivo que nos permite conocer cosas, ¿verdad? La sensibilidad es una facultad que funciona a posteriori. Para funcionar a posteriori quiere decir que funciona en interacción con algo que se da, que se genera en un intercambio que podemos ubicar en la experiencia, ¿verdad? El entendimiento va a ser una facultad que opera a priori. Ahora, funciona, vean qué bonito esto, y ojo lo que les voy a decir. El entendimiento aporta algo a priori a esto que está ocurriendo a posteriori en la sensibilidad para generar entre los dos eso que vamos a llamar la experiencia. Ahora, la sensibilidad, como les digo, opera a posteriori en tanto que necesita un influjo externo. Por eso habíamos hecho este esquemita acá, según el cual, perdón, ahí, este esquema, según el cual el sujeto, de que es el sujeto de conocimiento, tiene las facultades que le posibilitan, que condicionan, que determinan, por decirlo de alguna manera, que son condiciones de posibilidad, por decirlo de otra, que son también elementos causales en la generación del conocimiento, ¿verdad? En relación con la representación que se va a hacer ese sujeto de aquello que lo está afectando, digámoslo así, desde afuera. Entonces, la sensibilidad opera a posteriori, quiere decir que opera una vez que la cosa o las cosas o aquello con lo que estamos interactuando tienen alguna injerencia, alguna actividad que se relaciona con nosotros, nos afecta, diría Kant, ¿verdad? Ahora, les he dicho, la sensibilidad opera a posteriori cronológicamente, obviamente necesita que eso esté sucediendo. Pero también es importante decir que la sensibilidad funciona con un par de herramientas, por decirlo de alguna manera, con un par de formas que son suyas, ¿verdad? Las cuales son puras y a priori, que son el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio entonces son como esas posibilidades, como esas formas, son condiciones que tiene la sensibilidad que lo que están es esperando que en tanto que algo afecte la sensibilidad, ellas entran en acción y entonces la sensibilidad genera eso que ella hace, que es producir una intuición sensible, habíamos dicho, ¿verdad? Esta intuición sensible después se combina con lo que hace el entendimiento y entre las dos es que nos dan la experiencia, ¿verdad? Habiendo dicho eso, entonces Kant lo que hace en la estética trascendental es explicarnos básicamente cómo es que funcionan el tiempo y el espacio, que son las formas puras de la sensibilidad, ¿verdad? Disculpen. Eh, Habíamos dicho, para hacer esto, Kant va a hacer dos exposiciones, dos, en ese sentido, clarificaciones de lo que le pertenece a los conceptos de los cuales la exposición versa.
Una exposición, entonces, es algo así como una clarificación, esto ya lo hemos visto, esto es un repaso, ¿verdad? Y nos habíamos centrado en la exposición metafísica del concepto de espacio. Recuerden que una exposición es metafísica si nos dice, es muy descriptiva de lo que le es propio al concepto que está clarificando, en tanto que un concepto dado a priori. Por eso es que la parte metafísica está delimitada precisamente por esos alcances, ¿verdad? Simplemente lo que queremos ver es de qué se trata ese concepto que estamos explicando. Por otro lado, la exposición trascendental, que es con la que terminamos hoy esta parte de la obra de Kant, la exposición trascendental tiene que ver con la clarificación de cómo es que estos conceptos a los que nos estamos refiriendo, entiéndase espacio y tiempo, tienen un papel en el conocimiento, en el proceso de conocimiento, en el proceso específicamente empírico del conocimiento. Me devuelvo otra vez a esta lámina. Lo que vamos a explicar es cómo las condiciones que posibilitan que la sensibilidad haga su papel, lleve a cabo su papel, ¿verdad? Cómo es que ellas funcionan de manera que la sensibilidad como facultad genere, produzca el tipo de conocimiento que nos hace posible a los seres racionales. Hasta este momento, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Recuerden también que en este sentido, la experiencia la estamos explicando en función de fenómenos. Los fenómenos son los que se nos aparecen. ¿A dónde se nos aparecen? Aquí. Estas representaciones son fenoménicas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto genera una representación, construye desde el punto de vista del conocimiento un objeto de conocimiento, un contenido de conocimiento, ¿a partir de qué? Del influjo de la cosa sobre sus facultades, ¿verdad? Eso es lo que básicamente es un fenómeno, ¿verdad? Dijimos que del fenómeno la sensibilidad aporta la parte material y el entendimiento la parte formal. Todo bien hasta ahora, ¿verdad? Y bueno, y habíamos explicado ya entonces la exposición metafísica del concepto de espacio, ¿verdad? Básicamente lo que hay que recordar acá es que el espacio no es algo, o mejor dicho, el espacio del cual está exponiendo Kant acá, no es algo externo a los sujetos. El espacio es una condición que nosotros, los sujetos, ponemos en la realidad y hacemos que la experiencia se comporte, sí, hacemos que la experiencia se genere a partir de ese concepto. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no estamos hablando de un espacio objetivo, de un espacio que esté ahí en la realidad. Siempre pongo el ejemplo de que no sé, ustedes recordarán cuando uno es niño, que anda jugando por ahí, de pasar en medio de alguna oquedad, qué sé yo, generalmente uno simplemente ve algún, no sé, un par de barras, en las rejas pasa mucho que a los chiquillos les gusta, a las chiquillas también les encanta de pasar la cabeza y después pasar el cuerpo, cosas por el estilo. El espacio del cual estamos hablando acá no es el espacio en el que algo cabe, por decirlo de alguna manera. No es el espacio que se ocupa, pero no en el sentido, no es un volumen, ¿ya? El espacio, propiamente hablando, es un concepto que tenemos en nuestra mente, en nuestro aparato cognitivo, específicamente en la parte sensorial de ese aparato cognitivo, y este concepto permite que nosotros generemos experiencia tal como nosotros la conocemos.
¿verdad? Entonces, no es simplemente, el espacio no es simplemente, por ejemplo, una superficie a donde están las cosas, sino que es ese lugar, ¿ya? Ese lugar a donde la experiencia se lleva a cabo, a donde efectivamente se ubica aquello que está sucediendo, ¿verdad? Aquí espacio y tiempo tiene mucho que ver con un par de categorías que eran muy importantes para los medievales o que han sido muy importantes desde tiempos antiguos, que tiene que ver con el aquí y el ahora. Como lo ven, aquí tiene que ver con el espacio y el ahora tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? O sea, todas nuestras representaciones van a estar en un aquí, en un dónde, ¿verdad? Y en un ahora o en un cuándo. Todas nuestras representaciones empíricas. No hay ninguna representación empírica que se salga de estar en un lugar y en un tiempo determinados. Por eso es que es importante para nuestra manera de conocer tanto el espacio como el tiempo. Habíamos visto estas 4 características del espacio y quedábamos pendientes de las características que tiene el tiempo como, como un concepto que sirve como forma pura de la sensibilidad. Larsen tiene la mano levantada. Sí, profe, era como para ver si me quedó claro la parte de espacio. Ujú. Sería referirse, por ejemplo, como que X cosa pasó en esta habitación. Entonces estamos delimitando el espacio a esa habitación. Sí, sí y no. Sí, en el sentido de que efectivamente, por ejemplo, en este momento, si usted ve el cuadrito que tiene, en el que está la cámara, en el que está mi imagen, digamos, usted puede ver que yo tengo algunas cosas atrás mío, ¿verdad? Entonces, el espacio del que estamos hablando es el concepto que en su aparato cognitivo a usted le permite hacer como una especie de esquema mental según el cual usted puede ubicar más o menos la representación que tiene de mí en este momento. Vea lo que voy a hacer. No sé si me está viendo en el cuadrito. Vea, si yo hago Sí, esto, vea lo que estoy haciendo. Al girar esta imagen, al girar la imagen, usted ve cómo me empiezan a pasar un montón de cosas. Es como cuando, no sé, en esos eh, hay unas publicaciones en Facebook a donde la gente pone esas cosas en 360, que uno con el ratón puede darle vuelta, qué sé yo, y ver el Museo de Prado o el interior de la tumba de Tutankamón o lo que sea. Uno puede hacer eso y uno puede interpretar lo que está pasando ahí. Usted pudo interpretar la imagen que yo acabo, lo que yo acabo de proyectar, como viéndome a mí en el centro de lo que está pasando y todas las cosas girando alrededor mío. Bueno, la verdad es que soy yo quien está girando en la habitación, pero esa imagen, usted puede hacerse una representación mental gracias a que, como en su aparato cognitivo, en su aparato en este caso, en la facultad de la sensibilidad, como usted tiene la posibilidad de entender, como usted tiene el espacio como un concepto puro a priori, como una forma según la cual la sensibilidad opera, usted puede interpretar eso que está sucediendo ahí. Usted lo puede conocer también. Y de la misma manera, usted en este momento, no sé, usted me imagino que está al frente de algún aparato, algún celular, alguna tableta, alguna computadora. Y que usted esté ahí al frente, que usted esté situado al frente de eso, desde el punto de vista de la experiencia que usted está generando, lo puede hacer, o sea, puede entender lo que es estar enfrente de, o a espaldas de, o a la par de, o sobre algo, o debajo de. Todo eso uno lo puede entender gracias a que en la sensibilidad tendría este concepto que Kant llama espacio. Entonces, más que entender a la habitación propiamente hablando como un espacio a donde se dan las cosas, el espacio, el concepto de espacio, lo que hace es que posibilita que la habitación como tal sea construida como un lugar en el cual se puede estar. Entonces, más que pensar a la habitación como un espacio externo en el que nosotros estamos,
Más bien hay que pensar el espacio como una de nuestras formas, una de las condiciones que tenemos nosotros para conocer, a partir de lo cual nos aparece, o sea, generamos la representación, o sea, tenemos el fenómeno de lo que es estar en una habitación. No sé, Larsen, si con eso queda un poquito más claro. Sí, sí, ya me quedó más claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que Kant había dicho que si uno empieza a retirar todas las características que tengan que ver con la experiencia de las cosas que uno conoce por medio de la experiencia, cuando uno va quitando todo, al final uno, después de que ha removido todo, al finalizar la remoción de todas las características empíricas de aquella cosa, uno se queda como con una especie de lugar o espacio a donde estaba esa cosa que estábamos representando. Dice Kant, ahora sí, intenten eliminar ese espacio. No podemos. No podemos, según Kant, no podemos eliminar ese espacio a donde antes estaba aquello que hemos removido completamente. Ese, dice Kant, ese espacio no lo podemos eliminar porque precisamente nosotros lo ponemos. Somos nosotros quienes introducimos esa noción de espacio en primer lugar. Y es en función de introducir esa noción de espacio que vamos a conocer gracias a la experiencia. ¿Se entiende? Si hay alguna pregunta, por favor me detienen. Si no, entonces seguimos con la exposición metafísica del tiempo, que era a donde habíamos quedado. Seguimos. Bien. Vamos a ver entonces aquí una cosa. El tiempo, al igual que el espacio, no es un concepto empírico. Lo que habíamos dicho al respecto de esto es que el tiempo, como que no es un concepto empírico o que no sea un concepto empírico, lo que significa es que no es que tenemos experiencia del tiempo y por eso hablamos del tiempo. ¿Ya? No es que tenemos la experiencia del transcurrir de los momentos, ¿ya? Y por eso es que generamos el concepto de tiempo como si fuera un concepto empírico. ¿Qué cosas construimos nosotros como conceptos empíricos? Bueno, todo aquello que nosotros conocemos a partir de la interacción con las cosas es un concepto empírico. Por ejemplo, el concepto árbol se refiere a, como etiqueta, ya eso lo habíamos visto con Tomás de Aquino, ustedes se acordarán, el concepto árbol me sirve como etiqueta para referirme a esos objetos que están en la realidad y que yo he conocido a lo largo de mi historia a partir de la interacción con ellos. Los medievales tenían una palabra lindísima para hablar de esa interacción y es el comercio con las cosas, ¿verdad? Yo conozco los árboles y a partir de conocer los árboles genero el concepto. Eso es un concepto empírico, ¿verdad? Yo conozco los perros, ¿a partir de qué? A partir de que por ahí me topé con perros, con perras, con cachorros y todo esto, ¿verdad? Eso es un concepto empírico. ¿Por qué? Porque surge de la experiencia. Del tiempo, nosotros no tenemos un concepto empírico, sino que tenemos un concepto a priori. No es que nosotros generamos la noción de tiempo a partir del transcurrir de los momentos, obviamente, sino que el transcurrir de los momentos es posible gracias a que tenemos el tiempo como una forma de la sensibilidad. ¿Se entiende esta diferenciación? ¿Se Sí, entiende? profe, que no tenemos experiencia del tiempo. Efectivamente. No es que percibimos el tiempo. El tiempo no se percibe como si fuera un color, como algo que viene de afuera y nosotros sentimos el tiempo. No, más bien nosotros sentimos todas las representaciones que tenemos gracias a que el tiempo lo hace posible. Ven, eso es distinto. Es Sí, distinto. es como más abstracto que el espacio. En cuanto a abstracto, no es que es más abstracto.
son igual de abstractos, en el sentido de que algo abstracto es algo que existe solamente en la mente que lo piensa. Ambos son igual de abstractos. La diferencia es que, bueno, el tiempo es más abarcante, eso sí, eso sí. Y verdad es Porque como más complicado. es más, vamos a ver, volviendo a lo que hemos dicho de la filosofía primera, de la metafísica, en tanto que la pregunta por los fundamentos, tanto tiempo como espacio son ambos fundamentos, en este caso fundamentos de ¿qué? De la experiencia, de la sensibilidad y con ella de la experiencia. Pero en ese sentido, estaría todavía en una posición muchísimo más fundamental el tiempo que el espacio. Porque el espacio se relaciona solamente con las representaciones que tienen que ver con a dónde ubico en la experiencia aquello que estoy conociendo empíricamente. Pero el punto es, el espacio tiene que ver con la ubicación de las cosas. El tiempo hace posible todo, tanto la ubicación como la sucesión temporal de los momentos. Entonces, en ese sentido, lo que diríamos es que es más fundamental todavía, porque tiene que ver con más cosas. Sí, Ok, sí. perfecto. Segundo, entonces, el tiempo, vamos a decir que es una representación necesaria que sirve de base a todas las representaciones, ¿verdad? Ahora, vean que nosotros podemos suprimir un fenómeno en el tiempo, pero no podemos suprimir el tiempo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos podemos olvidar de algo que sucedió en un momento determinado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, bueno, al menos es mi caso y puedo decirlo así, la mayoría de las personas no tenemos una memoria tan prodigiosa, por ejemplo, como la de Kim Peek. No sé si ustedes conocieron alguna vez el caso de Kim Peek. Kim Peek fue un estadounidense que tenía el síndrome de Savant. Él era un Savant que tenía una memoria prodigiosa. ¿Ya? Él, por ejemplo, uno le preguntaba a él qué ropa llevaba puesta el, no sé, el 9 de septiembre de 1990 y él se acuerda. Bueno, él se acordaba, ya murió. ¿Ya? O él le decía a uno le decía, ¿usted sabe con qué personas? O, por ejemplo, ¿usted se acuerda si usted fue al supermercado el 15 de septiembre del 93? Y él le va a decir, no, ese día no fui. ¿Ya? Y uno le podía preguntar, ¿y usted se acuerda cerca del 15 de septiembre de ese año qué día fue al supermercado? Y él le decía, sí, fui tal día. Porque se acordaba absolutamente de todo lo que transcurría enfrente de él, ¿verdad? Ahora, el punto es, uno puede omitir, uno puede eliminar el factor temporal, en el factor temporal, perdón, un fenómeno. ¿Qué sé yo? Se me olvida, por ejemplo, yo ni siquiera recuerdo qué ropa andaba la semana pasada, en la clase, durante la clase pasada. Ni siquiera recuerdo, no sé, no. Ni siquiera recuerdo qué medias me puse, el domingo, por ejemplo. ¿Ya? No lo recuerdo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando yo sé que eso ocurrió en el domingo ese fenómeno se borró completamente. Entonces, en la línea de en la línea sucesiva de los momentos, yo puedo suprimir algún fenómeno que ocurrió. ¿Verdad? Yo sé que yo tuve experiencia de las medias el domingo. ¿Por qué? Porque yo me puse medias, ¿verdad? Pero no recuerdo cuáles. Y de hecho, si trato de evocar de nuevo en la memoria el estarme poniendo las medias el domingo pasado, pues no, realmente, para serles honesto, no tengo ese registro. ¿Ya? Se me borró. Ya, se me borró. Sin embargo, yo lo que no puedo borrar es el momento. Yo sé que yo transcurrí por el domingo. ¿Ya? El tiempo no lo podemos eliminar. Lo que podemos eventualmente es eliminar los fenómenos en el tiempo.
O también uno puede barajar los fenómenos en el tiempo, por decirlo de alguna manera. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces uno no está muy seguro, por ejemplo, yo ahorita, a lo largo, a la distancia temporal que estoy en relación con cuando fui estudiante, para serle honesto, yo no recuerdo, tendría que irme a mi expediente para ver, no sé, si introducción a la lógica, bueno, no, ese sí me acuerdo. Por ejemplo, algún curso, por ejemplo, no recuerdo si ética general lo llevé antes o después de el seminario sobre la crítica de la razón pura, ¿verdad? Que son dos cursos que yo llevé, ¿verdad? En este momento no me acuerdo, cuál llevé primero, cuál llevé después, o si los llevé durante el mismo semestre. No recuerdo nada de eso. Ven, ahí se me barajó en relación con dónde, específicamente, en cuál momento ubicarlo. Pero yo sé que eso sucedió en algún semestre, además que sucedió en el pasado y cosas por el estilo. ¿Ven? El tiempo no se puede evitar. Yo sé que las representaciones que tengo sobre los cursos, ¿ya? Son representaciones también temporales, que fueron generadas, producidas, gracias también al tiempo como condición de posibilidad que tiene que ver con nuestra sensibilidad y a partir de ahí con la experiencia. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Muy bien. El tiempo para Kant, tiene solamente una dimensión. Yo les decía en algún momento que si nosotros nos representáramos el tiempo, tal como Kant lo está teorizando, sería simplemente una línea, ¿ya? Una línea, y uno podría ubicarse solamente en un punto de esa línea. Lo que llamamos presente es la punta de la línea, el extremo, digamos, de avance de esa línea. ¿Por qué? Porque siempre es ese punto, digamos, que está por enfrentarse al momento que viene, ¿verdad? Ya, entonces es como si nosotros siempre estuviéramos en ese punto. Ahora, en esa línea, que se puede asemejar, por hacer una analogía, con la barra de carga de un vídeo, por ejemplo, cuando uno, qué sé yo, cuando uno ve un video en YouTube o cuando uno está viendo una película, que uno puede con el cursor adelantar o retroceder en la barra de avance del video, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, con Kant, el tiempo se parece mucho a esa barra. ¿Por qué? Porque en tanto que el tiempo tiene solamente una dimensión, solamente podemos ubicarnos en un momento a la vez, ¿verdad? Y en nuestro caso, la experiencia siempre se da precisamente en ese último momento que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el tiempo tiene solamente una dimensión. Si hablamos de tiempos distintos, por ejemplo, yo puedo decirles en este momento, yo les puedo hablar bueno, en el ejemplo les hablé de cuando llevé cursos anteriormente, el de ética general o, por ejemplo, el seminario sobre la crítica de la razón pura, ¿verdad? Yo sé que esos tiempos se diferencian del tiempo en el que estoy. Y yo sé que cuando yo estaba en clases de la crítica de la razón pura, no estaba en clases de ética general. ¿Por qué? Porque eran en momentos distintos. ¿Ya? Eran momentos distintos. Yo no podía estar yo no puedo estar en dos clases que ocurran al mismo tiempo a la vez, ¿verdad? Porque eso no se puede, ¿verdad? Y como yo sé que yo llevé los dos cursos, necesariamente los dos cursos tienen que haber ocurrido en horarios distintos, ya sea en el mismo semestre o incluso en semestres distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia que yo tengo de participar en las clases de un curso y del otro, esa experiencia yo solo la puedo ubicar en tiempos que serían entre sí sucesivos. Es imposible que yo me haga ahorita la representación que tenga en la cabeza, que yo tenga en mi conocimiento, en mi memoria, el hecho de que yo estuviera en los dos momentos
perdón, en los dos cursos al mismo tiempo, porque es imposible. Ya, los dos cursos estaban en lugares distintos. Esto es como para poner un ejemplo también de la cultura popular. Con Kant no se habría podido hacer la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, por ejemplo. ¿Ya? El esquema de tiempo que funciona en esa película es no kantiano. ¿Por qué? Ustedes, bueno, no sé si la vieron, pero Hermione tiene un giratiempo. Con el giratiempo, ella lo que hace es que, bueno, hace un encantamiento con el cual ella puede salirse del momento en el que está, en ese momento manipulando el giratiempo, para llegar a otro momento anterior. O sea, ella puede devolverse en el tiempo y así hay como una especie de duplicación de Hermione, de modo tal que ella en el mismo momento puede estar en dos lugares diferentes, ¿ya? O en el mismo tiempo, digamos, lo puede vivir desde diferentes lugares a la vez. Eso se hace, sí, solo si uno puede salirse de la línea temporal en la que está para devolverse, para retroceder en ella, ¿verdad? Pero haciendo como una especie de bucle. En ese sentido, la línea temporal en las películas, por ejemplo, en esta de Harry Potter, o generalmente en las películas de ciencia ficción, o en las fábulas, o en las series, ¿verdad? Generalmente lo que hacen es que funcionan con un tiempo que no es lineal, sino que es un tiempo a donde se permite que los momentos puedan existir en paralelo. Por ejemplo, no sé, pongo otro ejemplo. Vamos a ver, ¿cuál otro ejemplo puedo poner? Viajes en el tiempo hay en prácticamente todas las, bueno, no en todas, pero en muchas de las series que uno está acostumbrado a ver, digamos, ¿ya? Por ejemplo, en Dragon Ball, ¿ya? Trunks se devuelve al pasado y, y de alguna manera lo que hace es salirse de la línea temporal que ocurre, en la que él existe, brincar en esa línea temporal y caer en un tiempo que pasó anteriormente. Eso con Kant sería imposible, porque el tiempo solo existe linealmente. Para Trunks, por ejemplo, en el caso de Dragon Ball, el tiempo puede desdoblarse en ese sentido. Y podríamos tener entonces una bifurcación temporal en la cual entonces a partir de ahí se generan líneas que van en paralelo, líneas de tiempo que van en paralelo. ¿Se entiende? Pero para Kant el tiempo es solamente lineal, el tiempo solo tiene una dirección. Por eso en Kant, si dos momentos son diferentes, solo pueden ser sucesivos entre sí, nunca simultáneos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta, algún comentario con esto? Bien, Sí se entiende, profe. entonces seguimos. Vamos a decir también que el tiempo, al igual que el espacio, habíamos dicho, no es un concepto discursivo, sino que es, ya lo habíamos dicho con el espacio es un concepto intuitivo, es un concepto que conocemos de manera inmediata, es un concepto que surge, este, no mediado por el encadenamiento de otros conceptos a partir de los cuales se sigue una conclusión determinada, que esa sería la definición de un concepto discursivo. Un concepto discursivo es un concepto que se despliega a partir de una argumentación que pasa por estadios, digamos, a lo cual el concepto sirve como conclusión. La intuición no es discursiva, es inmediata. Es algo que se da sin esas mediaciones. Por ejemplo, el percibir un aroma es algo que se da inmediatamente. Con solo estar expuestos a aquello que huele, si el aparato olfativo está en buenas condiciones, es inmediato el hecho de que se perciba por medio de ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, entonces, el tiempo, al igual que el espacio, son conceptos que se nos aparecen de manera inmediata.
Y por último, el tiempo, vamos a decir que es infinito, ¿verdad? Podemos delimitarlo, ¿verdad? Podemos delimitarlo, pero no es más, pero es a partir de que nosotros en esa línea que es el tiempo, podemos seccionar sus partes. Podemos incluso pensar sus partes como momentos distintos y ubicarnos en ella, ubicarnos temporalmente, ¿se entiende? ¿Verdad? Por ejemplo, yo distingo perfectamente este momento en el que estamos ahorita de, no sé, de las 9:30 de la mañana de hoy, por ejemplo, que todavía no nos habíamos conectado. O el mes pasado, o también distingo el momento presente perfectamente, lo puedo distinguir del primer momento de la clase, cuando empezó el curso, cuando empezó el semestre. También recuerdo de las situaciones prepandémicas, ¿verdad? Y de alguna manera también puedo proyectar a futuro, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que las clases llegan hasta el 12 de diciembre, no más de eso, ¿verdad? Y yo sé que el 25 de diciembre vamos a estar de vacaciones, ¿ya? No importa, o sea, no importa que eso sea un momento que todavía no haya ocurrido, lo podemos proyectar. ¿Por qué? Porque el tiempo lo podemos delimitar. En la experiencia, pues es obvio, ¿verdad? Solo podemos interactuar con las representaciones una vez que han sido dadas. Pero el tiempo, que es infinito, nosotros también lo podemos proyectar y sabemos que va a seguir existiendo mañana, el mes siguiente, dentro de 3 años, dentro de 3 siglos, etcétera, etcétera. Va a seguir habiendo este tiempo en tanto que haya seres representacionales que utilicen el tiempo como como forma pura de su sensibilidad. Y esta sería la exposición metafísica del tiempo. ¿Alguna pregunta en general? Profe, Dígame. estaba pensando, no sé si será correcto, que el tiempo es como más relativo que el espacio, porque el tiempo no es igual para nosotros que para una mosca, por ejemplo, y el espacio sí sería el mismo. Eh, Sí, me refiero como que el tiempo depende más del punto de vista. El eh, tiempo, ajá, sí, sí. Adelante, adelante. Termine la frase. sí, bueno, se me fue. Perdón, Stephanie, la interrumpí. El punto es, el problema es que eso no lo podemos saber, Stephanie. No podemos saber, nosotros sabemos que las moscas representan el mundo de manera distinta. Sabemos que tiene sensibilidad distinta, pero yo no podría comprometerme, al menos, vamos a ver, estamos hablando de Kant. No podemos comprometernos a decir que la mosca tenga una noción de tiempo o que tenga una noción de espacio, tal como la tenemos nosotros, ¿verdad? De repente la mosca podría operar a partir de otro tipo de representaciones, por decirlo de alguna manera, pero como no hay una igualdad de condiciones en las formas de representar, digamos, Kant no se comprometería con decir que las moscas que las moscas tuvieran nociones como tiempo o espacio. Lo que sí podemos decir, Stephanie, es que la sensibilidad de una mosca, comparándola con nuestra facultad, sí es distinta. Sabemos Ujú, que, sí, sabemos que los animales tienen sentidos distintos y los sentidos de ellos operan de manera distinta. Pero, no podríamos comprometernos con decir, primero, que los animales funcionen a partir de facultades que sean análogas a las nuestras o que sean las mismas nuestras. Y segundo, por supuesto que entonces tampoco podríamos decir que ellos recubrirían o que su aparato cognitivo también tendría como condiciones de posibilidad las nociones de tiempo y espacio como la tenemos nosotros. Más o sí, menos. sí, cierto, cierto, sí suena mejor. Ahora, esa pregunta que vos qué estudias, Stephanie? Física, Física, ok. Vamos a ver. Esa pregunta en física contemporánea o en física posterior a Kant, para no, o sea, no es que yo sepa de física contemporánea
Casi que lo único que sé de la física contemporánea es que existe. Pero el punto es, yo sé que después de Kant, y esto es algo que hay que decir, por ejemplo, ya con la teoría de la relatividad de Einstein, se comprobó que el espacio tiene una existencia como cosa. El espacio es algo que está ahí. Sí, Es sí. algo que existe, es algo real. No es solamente una condición de posibilidad de los sujetos conocentes. No. El espacio es algo que en la presencia de un objeto masivo se curva por gravedad, ¿verdad? El espacio es algo que en ese sentido tiene interacciones como cosa con las demás, con las demás, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, sabemos que una mosca también, a partir de sus capacidades, a partir de sus facultades, no sé si podemos decir que tengan facultades, ¿verdad? A partir de las características cognitivas que tiene una mosca, se va a relacionar con su entorno y también con el tiempo y con el espacio, ¿verdad? De hecho, estas dos nociones que son tan importantes para Kant y que eran muy importantes también para Newton, a propósito de que usted es de física, contemporáneamente, hasta donde entiendo, Stephanie, si usted me corregirá si no es así, pero hasta donde entiendo, ni siquiera se entienden ya como cosas separadas, sino que se entienden como un compuesto espacio-tiempo, ¿verdad? No es que está el espacio por un lado y el tiempo por otro, sino que están intrínsecamente relacionadas. ¿Es así más o Ya, menos? hasta lo que yo tengo entendido también, sí. Perfecto. Bien. Entonces, habría que ver entonces cómo se podría responder eso. Los fenomenólogos tienen muchas discusiones a propósito de qué significa esto de las representaciones y desde el punto de vista epistemológico, qué significa además entonces en ese sentido lidiar con representaciones de mundo, lidiar con la experiencia, ¿verdad? Está aquel texto famosísimo de qué es ser un murciélago, ¿verdad? ¿Cómo es ser un murciélago? Que es un artículo a donde alguien se pregunta, bueno, si nosotros tuviéramos la sensibilidad de un murciélago, ¿cómo percibiríamos el mundo? Hoy sabemos que seres distintos conocen de manera distinta, ¿verdad? A mí me gusta mucho poner un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo que lo tomo del texto bíblico. En la Biblia hay un pasaje donde, no sé si ustedes recordarán, si lo tendrán fresco esa historia. Hay una historia en la Biblia, ya en la parte del Nuevo Testamento, en los Evangelios, a donde se relata que una vez Jesús iba por ahí, ¿verdad? Que Jesús iba por los lugares, ¿verdad? Y de pronto se topó estaba en Gadara, un lugar, ¿verdad? Y en Gadara había un hombre que supuestamente, según dice la Biblia, estaba endemoniado, ¿verdad? Y es muy curioso porque cuando Jesús le pide al demonio, interpela al endemoniado, pero interpela al endemoniado para hablar precisamente con quien lo esté poseyendo, ¿verdad? Y Jesús lo que le dice es, dime tu nombre, ¿quién eres? ¿Verdad? Y lo que le responde el endemoniado es, dinos legión, ¿ya? Porque somos muchos. ¿Ya? Lo que quiere decir ahí es que muchos seres espirituales se habían posesionado del cuerpo del hombre. ¿Ya? El pasaje es fascinante por eso, ¿verdad? Por todo lo que implica, ¿no? Cuando Jesús les ordena, entonces, a esta legión, ¿verdad? Cuando les ordena a los demonios, cuando los expulsa, cuando los exorciza del señor de Gadara, entonces ellos le dicen, bueno, pero vea, hagamos una cosa, ya que vamos a dejar el cuerpo de este pobre hombre, ¿verdad? Déjenos ir y meternos en el cuerpo de aquellos cerdos que van por allá. Y efectivamente el relato dice que había una piara cerca, ¿verdad? Un grupo de cerdos. Y Jesús, que era judío, ¿ya? Y los judíos
tienen a los cerdos como animales inmundos, seguro a los cerdos no les importó gran cosa, entonces les digo, está bien, pueden salir del hombre y meterse en los cerdos, y el relato bíblico dice que los demonios, que eran un montón, por eso se decían legión, salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Dicen que los cerdos se volvieron algo así como locos y se despeñaron por un desfiladero que había ahí cerca, ¿verdad? Todo lo cual es muy, muy curioso. Pero el ejemplo me sirve para lo siguiente. Digamos que efectivamente existe algo de lo que hemos hablado en este curso en varias ocasiones. Digamos que efectivamente existe algo como un espíritu que se puede meter en un cuerpo, ¿verdad? Lo cual es curioso. Con Descartes habíamos visto que lo espiritual, lo mental, la res cogitans como no tiene extensión, pues no puede ocupar un lugar, por lo tanto no puede meterse en algo. Pero bueno, haciendo de lado esa hipótesis, digamos, sería muy curioso, digamos, si nosotros pudiéramos salirnos de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, y meternos en otro. ¿Ya? Y esto ha sido muy explotado. Por ejemplo, en cine hay películas muy malas al respecto, digamos. Están las películas de, qué sé yo, hay una, no me acuerdo cómo era que se llamaban las actrices, pero hay una donde supuestamente madre e hija intercambian cuerpos, ¿verdad? Hay un capítulo del Chapulín Colorado también donde hay un científico que precisamente lo que está haciendo es cambiar, digamos, la mente de una persona y e intercambiarla por la mente de otra persona, ¿verdad? Entonces es como curioso toda esa situación. Pero el punto es si nosotros pudiéramos salirnos de nuestro cuerpo y meternos, por ejemplo, en el cuerpo de un cerdo, varias cosas cambiarían. Varias cosas cambiarían. Por ejemplo, los cerdos tienen un sentido del olfato muchísimo más desarrollado que el nuestro. Entonces nosotros empezaríamos a conocer el mundo a partir de representaciones olfativas a las cuales no tenemos acceso siendo seres humanos. Si nuestro espíritu se pudiera meter en un chancho, ¿verdad? Podríamos entonces percibir mucho más aromas. O si en lugar de meternos en un chancho nos metemos en un águila, por ejemplo, que tienen la vista muy, muy potente, podríamos ver cosas que no vemos como seres humanos. O, para terminar de responder al ejemplo de Stephanie, si nosotros nos metiéramos en una mosca, ¿verdad? Si nos pudiéramos meter en el cuerpo de una mosca, entonces ahí sí podríamos entender cómo es que hace ella representaciones. Y de repente así sí podríamos responder cómo es que ellas percibirían el tiempo y el espacio. Fue tal vez demasiado larga la respuesta porque son ejemplos que me han servido de mucho en otros momentos que he dado el curso. Pero Stephanie, esa sería la respuesta que te ofrezco. Sí, claro, profe, está muy bien, gracias. Perfecto. Otra cosilla, el tiempo, otra explicación que se le da al tiempo a niveles así macro, eso sí, es cambio. Esto me recuerda un poco a Heráclito, ¿verdad? Que decía que todo es cambio, devenir. Sí. Que de alguna manera el tiempo, como usted dijo antes, es fundamental. Y por ser fundamental, de alguna manera se le puede dar como una posición de divino. Bueno, eso en Heráclito, por ejemplo, claro, se entiende. Habría que hacer una precisión ahí y la vamos a hacer cuando veamos la exposición trascendental. La exposición trascendental es sumamente fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la exposición trascendental, primero del espacio y después del tiempo. Y Stephanie, le prometo que con eso del cambio en la exposición trascendental vamos a terminar de cerrar esta pregunta o este comentario, claro. Gracias. Sí. Claro, con mucho gusto. Recuerden que la exposición trascendental ya no se va a tratar tanto o no se encarga directamente de en qué consiste un concepto, sino que se encarga de especificar cómo por medio de este concepto se hace posible ese conocimiento que llamamos experiencia. Lo primero que vamos a decir es que la geometría estudia y establece las propiedades del espacio sintéticamente y a priori. Esto es importante en Kant, ahorita vamos a ver por qué, pero el punto es, nosotros podemos estudiar las condiciones del espacio que representamos en la espacialidad gracias a que tenemos la noción de espacio en nuestra sensibilidad y eso condiciona nuestra forma de conocer. Ese es el punto. Ahora,
Para Kant es un punto importante que es más, es completamente una preocupación epistemológica y es cómo podemos nosotros generar juicios que sean sintéticos a priori. No me voy a meter mucho en ese problema porque metafísicamente hablando, digamos, con las exposiciones tenemos bastante. Pero epistemológicamente hablando, lo que Kant lo que Kant está tratando de decirnos es, ¿cómo es posible que nosotros generemos juicios, proposiciones, y con ellas, obviamente, explicaciones, mediante las cuales podamos hacer avanzar el conocimiento, ir más allá de lo que los conceptos dicen en su propia definición, pero hacerlo sin que la experiencia atraviese esa posibilidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Como dice ahí, a priori. Eso es una preocupación epistemológica fundamental que ustedes podrán profundizar en un curso de epistemología o en un curso sobre la crítica de la razón pura. Volviendo a la exposición trascendental del espacio, decimos que el espacio es pura intuición y por lo tanto está en nosotros de manera pura y no empírica. ¿Por qué esto es trascendental? Porque acá lo que nos está diciendo es que la manera en que nosotros conocemos el espacio es como algo inmediato. No es que el espacio lo podamos encontrar en nuestras representaciones. Esto de alguna manera refuerza lo que ya habíamos visto también en la exposición metafísica. Importantísimo, importantísimo, y esto lo podemos decir tanto del tiempo como del espacio, que es una intuición que se asienta en el sujeto. Para Kant, afuera del sujeto, no vamos a ubicar el espacio. El espacio es solamente condición de posibilidad como parte de una facultad de los seres cognoscentes, ¿verdad? Esto, como les digo, es fundamental para Kant y también, como ya se los he mencionado, o a partir de lo que ya les he mencionado, les puedo decir que esta parte de Kant, así muy puntualmente, esta parte está evidentemente superada. Porque tanto tiempo como espacio se ha demostrado que existen independientemente de la experiencia de los seres humanos. Entonces, aquí lo que podemos hacer es entonces dar un paso atrás y establecer o entender o explicar que tal como los explica Kant, tiempo y espacio van a funcionar como parte de esas representaciones que operan en lo fenomenológicamente conocido, no en lo objetivo, porque para lo objetivo hay explicaciones que superan a Kant, que sobrepasan a Kant y que ubican tanto a tiempo como a espacio afuera del aparato cognitivo de los seres humanos. Pero bueno, sigamos con Kant, ¿verdad? El espacio va a ser la forma del sentido externo. Vean que aquí Kant va a jugar con esa metáfora del interior y del exterior que ya veíamos en Descartes. El exterior es todo aquello que tenemos al frente, que ubicamos en un espacio, y lo interior es todo lo que tenemos, digamos, en esa conciencia interna de nosotros que nos acompaña siempre. Kant diría que acompaña todas nuestras representaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que el espacio opera como un posibilitador del conocimiento empírico, ¿verdad? Como algo que, estando en nosotros, nos permite generar esas representaciones. Ven qué interesante, para Kant la geometría es un conocimiento matemático que en última instancia recurre o remite a nuestra sensibilidad. Vamos a ver qué pasa con el tiempo, ¿verdad? El tiempo, así como el espacio recurría a la geometría, podemos decir que el tiempo recurre más bien a la aritmética. ¿Por qué? Porque en la geometría es donde nosotros podemos ver las propiedades del espacio y tiene que ver con la posibilidad de ubicación en última instancia. Y el tiempo que Kant acerca a la aritmética tiene que ver con la sucesión. Por ejemplo, con lo que nos permite contar de 1 en adelante, de 2 en 2, de 100 en 100, de 1000 en 1000. ¿Verdad? Y esa sucesión se parece mucho a la sucesión de los momentos.
Por eso es que el tiempo como concepto puro a priori se refleja en nuestro conocimiento matemático en esa parte aritmética. Y ahora sí, Stephanie, lo que le decía, usted decía que el tiempo también se define como cambio. Más bien, para Kant, el tiempo es condición de posibilidad del cambio. Nosotros percibimos el cambio gracias a que somos seres que conocen de manera temporal. Los seres que conocemos de manera temporal pueden percibir el cambio. ¿Ya? Si no tuviéramos el tiempo como ese concepto que nos permite entender el transcurrir de los momentos, nosotros no podríamos haberle entendido a Heráclito, y Heráclito no habría podido entender el mundo como lo entendió. ¿Por qué? Porque no habría podido darse la distinción entre estados de cosas diferentes. Entonces, Stephanie, por eso era que le decía que en esta exposición trascendental íbamos a terminar de cerrar con el comentario que usted había hecho de último. ¿Lo ve? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Entonces es una precisión. El tiempo y el cambio no se identifican. No podemos definir el tiempo como cambio, sino que, desde Kant, obviamente, sino que desde Kant lo que tenemos que decir es que el cambio se hace posible gracias a que conocemos temporalmente, por medio del tiempo, pues, básicamente. Bien, y ahora sí, con esto estamos cerrando la estética trascendental. No sé si ya para cerrar tendrán algún otro comentario o alguna pregunta. Bien, entonces vamos a una pausa de 10 minutos, como lo hacemos de costumbre.